Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Hermanos, pues en esta mañana nos reunimos para poder glorificar el nombre del Señor y de esta manera quiero invitarles para que abramos el himnario de fe y alabanza en el número 95 y ahí encontramos el himno con nombre Gloria a ti Jesús Divino. Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz morí. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. De valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Amén. Ten valor cristiano. Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. ¿Creemos esto, hermanos? Amén. Amantísimo Padre, venimos esta mañana, Señor, agradecidos contigo. Gracias porque no nos has dejado, nunca nos has desamparado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por la vida y la salud que nos has regalado hasta aquí, Padre. Gracias por darnos un día más la oportunidad de levantarnos, caminar, abrir nuestros ojos, Padre, y poder respirar el aire. Gracias por todas tus promesas, Padre. Gracias por todos tus cuidados, porque nos has librado de muchas tentaciones, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias te damos porque nos tienes aquí nuevamente, Señor, en este lugar donde hemos deseado estar por muchos días, Señor. Y hoy nos diste esta oportunidad. Aquí estamos, Señor, agradecidos contigo, especialmente, Padre, porque nos has traído con paz y bendición. Ahora, Señor, y agradecido contigo, queremos invocar tu nombre, Padre, para que tu presencia esté con nosotros, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea bendecido por ti. Bendice a todos los hermanos que estamos presentes, Señor. Bendice a los hermanos, al hermano que está presidiendo este culto, a los hermanos de la música, y muy especial, Señor, El Salvador te ha cesado el pecado sin merecer tan
excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando el nada tenga fin, su gran herencia tiene fin. Arriba en gloria con Jesús, y Él le ha salvado por su cruz. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Hermanos, es una invitación constante la que la palabra del Señor nos hace de acercarnos a nuestro Dios. En el libro del profeta Isaías se menciona y dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Iglesia, en el lugar donde usted se encuentra, le invito para que nos acerquemos delante del Señor para confesar nuestros pecados. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la bendición que nos das de rendirte culto. Dios eterno, en esta hora tu iglesia se acerca delante de ti para confesar sus pecados. Señor, contra ti hemos pecado. Señor, hemos estado leyendo y estudiando tu palabra y sabemos, Padre Santo, que estamos bajo juicio tuyo, y es por eso que en esta hora nos acercamos delante de ti para confesar que somos pecadores, que reconocemos tu grandeza, que solo tú eres santo y que solo tú eres digno. Señor, ten misericordia de tu pueblo, lávanos más y más de nuestra maldad, y que tu Espíritu Santo sea nuestra guía para vivir como es digno que lo hagamos. Señor, que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos ayude a no seguir como vivíamos antes, sino que produzca en nosotros un cambio, Señor, cambio para bien, cambio para honra y gloria tuya. En tus manos de amor nos encomendamos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El himno número 88, también en el himnario de fe y alabanza, dice: cantaré la maravilla, que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Amén. Cantaré la maravilla, que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme
Jesús mi Salvador, y gozamos en la gloria, a Jesús daremos mis heridas y dolores, el Señor Jesús amó, del pecado y los temores, su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con salvos en la gloria a Jesús daremos. En el río de la muerte el Señor me guardará, es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús haremos. Es una bendición poder adorar al Señor. Damos gracias al Señor porque está en todas partes, no solo únicamente donde nosotros estamos, solo en el templo, como es la creencia de muchos, ¿verdad? Y por eso es que a veces muchas personas respetan el templo, pero no el lugar donde viven, ni el lugar donde trabajan, ni el lugar donde nosotros nos conducimos, porque está, hermanos, el mal pensamiento de que Dios solo vive en un templo. No, el Señor habita en el corazón del creyente. El Señor está donde nosotros estamos. Y por eso saludamos a cada uno de los hermanos de la Iglesia Presbiteriana Rosa de Sarón y de las familias que siempre nos han acompañado en estos últimos meses en el culto dominical, que lo hemos hecho a través de este medio, a través de internet, y agradecemos al Señor porque Él nos ha dado vida, y nos ha dado vida, hermanos, en abundancia. Y si bien es cierto que hay pruebas, que hay situaciones difíciles, damos gracias al Señor porque Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Así que saludamos a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que están en sus hogares, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Saludamos a todos nuestros hermanos que también en los Estados Unidos se unen a nosotros en este día para orar al Señor y para escuchar su palabra y cantar también con nosotros alabanzas a nuestro Dios. Así que en este día, hermanos, como la Sagrada Escritura nos dice, este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Hermanos, que todos, ¿verdad?, podamos tener ese gozo y esa paz de Cristo en nuestros corazones. Y voy a invitarles, hermanos, para que entonemos el himno Dulce Comunión, la que gozo ya. Si no estoy mal, es el himno número 107 en el himnario de Fe y Alabanza. Cantamos esta alabanza con gozo a nuestro Dios. Comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador, que gran bendición en su paz me da, oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo, de cuidado sin temor. De mi Salvador, cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero ir allí, siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Cuidados y temor.
mi Salvador. No habré de temer ni aún desconfiar en los brazos de mi Salvador. En Él puedo yo bien seguro estar de los lazos del vil tentador. Libre, salvo, de cuidados y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Nosotros reconocemos que el Señor no nos abandona a pesar de las circunstancias que estemos viviendo en nuestra vida. Este hermoso himno nos decía que el Señor, en los brazos del Señor podemos estar seguros y en Él tiene que estar puesta nuestra confianza en todo momento. Les invito para que, si gustan, puedan ponerse de pie en el lugar donde esté, junto a su familia. Es hora de alabar el nombre de nuestro Dios y decirle que Él ha sido bueno en todo momento y que Él nunca nos ha dejado y que estamos agradecidos por su bondad hacia nuestra vida y que nos ayude a poder tener nuestra fe firme en Él y no apartarnos de su palabra, sino que día a día buscarle para que nuestras fuerzas sean renovadas. Entonamos el coro: porque tú eres bueno. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Que tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia y amén. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia y amén. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. La fidelidad de Dios es grande, es incomparable. Sabemos que tenemos que buscar a nuestro Dios cada mañana y Él, a pesar de nuestros errores, Él nunca nos abandona, sino que siempre está con nosotros. Les invito para que en esta hora podamos cantar
presentarle que nadie es como Él, que es bendito su nombre y que nosotros estamos rendidos ante sus pies, estamos preparándonos para la oración de intercesión. Puede cerrar sus ojos, puede hincarse en el lugar donde está, puede sentarse y presentarse delante del Señor sabiendo que Él escuchará la oración de nosotros. Es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hermanos, tenemos este momento tan especial de presentarnos ante la presencia del Señor con nuestras peticiones. Lo hermoso del culto a Dios, hermanos, es que en este diálogo de amor que tenemos, podemos hablar con Él, podemos presentarle toda la necesidad que haya en nuestro corazón y, ¿por qué no?, también presentar a nuestros hermanos, interceder por ellos. Quiero invitarle en el lugar donde usted está, si usted desea hacerlo de rodillas, de pie o sentado, hagámoslo todo, pero en reverencia, y clamemos al Señor. ¿Cuál es su petición? Recuérdese que quien escudriña los corazones profundamente es el Señor. En esta mañana también, hermanos, invitamos a la iglesia en los hogares o donde se encuentre, o allá en su apartamento, en el lugar donde usted está, para que pueda orar con nosotros por los siguientes hermanos: por hermana Bravia de Gómez, por hermana Lorenza Gramajo y hermano Rigoberto de León, por hermana Holanda López, por hermana Cecilia Hernández, hermano Marcelino Maldonado y hermana Ana de Maldonado, por hermana Patricia de León, hermano Victorio Mazariegos, hermano Delfino López y hermano Vitelio Ochoa, hermana Maudilia Ordóñez, hermana Osvida Ruiz, y por toda la familia de hermana Osvida, por la separación de su querido padre en esta semana, hermana Tomasita y todos los miembros de la familia. Oremos por ellos, para que el Señor consuele sus vidas. Oremos también por hermana Ángela Vázquez, por Francisca de León, por hermano Paulino Chávez e hijo, por Aurelio de León, por hermana Erlinda Menjiva, hermana Virginia López, hermano Jacobo Guzmán y hermana Luisa de Guzmán, hermana María Rodas, por el niño Daniel Gómez, por hermana Cleria Arriaga, por hermano Romeo Santizo, hermano Adelso Cifuentes, hermana Ingrid López. También, hermanos, oremos por la familia de Roselina Ruiz y Demesio Godínez en Tejutla, San Marcos. Pidamos al Señor por esta familia.
También, hermanos, oremos por la familia López III en Las Palmas, Coatepeque. Pidámosle al Señor por nuestros hermanos, para que el Señor les fortalezca y les ayude. Por hermano Samuel Hernández, hermano David de León y hermana Esperanza Arriaga de León. Por hermano José Maldonado, hermano Cecilio Gramajo y hermana Amalia de Gramajo. Por la familia Campuzano en Houston, Texas. Por hermana Álida López Santizo. Por hermano Jorán López, hermana Fernandita Gramajo. Por hermana Gilda Arriaga. Por hermana Leticia Gramajo. Por hermana Tania Vicente, hermana Olga Reyes y familia. Hermana Trinidad Jerez, hermano Clodomiro de León. Hermana Filomena Salvatierra. Por Mary Rodas. Por Epifanio Barrios y Fuentes. Por Otto Barrios y Fuentes. Por familia Ramírez Barrios. Familia Reyes Barrios en la iglesia de Benecer en San José. Por familia Vicente Gramajo, Morales Ruiz. Y también oremos, hermanos, por las familias apesaradas, como ya lo mencionamos. La familia Ruiz Ochoa, oremos para que el Señor les consuele. Por la familia Ruiz Salvatierra, oremos para que el Señor esté con ellos y realmente llene esos vacíos que han quedado en sus corazones. También sigamos orando, hermanos, por hermano Mario Gramajo y hermana Marisela de Gramajo, hermana Consuelo de León y hermana Romelia Barrios, hermano Eduardo Ordóñez, por hermano Donato Gramajo y hermana Genara de Gramajo, por hermana Elubia de Arriaga, hermana Natividad Cifuentes, hermana Hermigia Arriaga, hermana Rosa Gramajo, hermano Abraham López y hermana Dorelia de López, hermana Reina de Echeverría, hermana Braulia Chaj. Tomemos muy en cuenta, hermanos, la vida de nuestra hermana Braulia. Pidamos al Señor que el Señor le ayude a ella y ayude también a la familia que le rodea. Hermana Isolina de León, hermana Juanita Ochoa, hermana Octavia Ochoa, hermana Concepción Barrios, por hermano Célido Villagrán. Oremos por hermano Francisco Gramajo y también por su esposa. Pidámosle al Señor para que Él esté con esta familia y los ayude. Por doña Lesbia Cifuentes, por hermano José Rodas, por hermano Eulalio Mejía, hermana Nibia de León de Mejía, por hermano Conrado Gramajo y hermana Amada de Gramajo, por hermano Isidro Echeverría. Pidamos al Señor, hermanos, por todos nuestros hermanos, y yo creo que hay muchos hermanos más por quienes en esta mañana debemos orar, pero lamentablemente no tenemos sus nombres a la mano. Pero usted, hermano, en el hogar o en el lugar donde está, conoce. Yo la invito. La Biblia dice que debemos de pedirle al Señor las cosas que necesitamos. Así que les invito en este momento para que oremos entonces al Señor. Amante Padre que moras en el cielo, en este día, Señor, estamos una vez más desde tu casa en este lugar, agradecidos contigo, Señor, porque ha transcurrido una semana y tú has estado con nosotros. Tú eres fiel, Señor. A tus elegidos les has dicho: no te dejaré ni te desampararé. Y gracias, Padre, porque hemos sentido tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por la provisión que ha habido en cada hogar. Padre, no nos podemos quejar, porque tú, Señor, has suplido nuestras necesidades conforme tus grandes riquezas en gloria. Dios eterno, te agradecemos porque has estado, Señor, con el enfermo, con la familia del enfermo. Has estado, Señor, con el necesitado. Gracias te damos, Señor, porque en los hospitales tu presencia se ha manifestado, Señor, en el conocimiento que has dado a los médicos y a las enfermeras para ayudar en la salud de tus criaturas en este mundo. Porque tú eres, Señor, el que provees de todo al hombre, aunque muchas veces nosotros no lo reconocemos así. Gracias, Señor,
porque en medio de la contienda tú has traído paz. Te agradecemos, Señor, porque en aquellas familias donde ha habido duelo, donde ha habido tristeza, tu presencia ha sido con ellos, porque han soportado, Señor. Y en esta mañana te rogamos para que tú, Señor, puedas llevar consuelo a sus corazones. Y si no hay un conocimiento tuyo, que ellos puedan comprender, Señor, que nuestra vida es frágil, que en un momento podemos partir de este mundo hacia la eternidad. Y tu deseo, oh Dios, es que vayamos al encuentro contigo. Por eso, Señor, oramos por todas las familias dolientes, tanto en nuestra iglesia como también, Señor, en las iglesias con quienes nos unimos para adorarte. En esta mañana, Padre, oramos por cada familia aquí representada. Conoces, Señor, la oración de tus hijos, la oración de tus hijas, las peticiones que hay en lo más profundo de sus corazones. Padre, tú sabes cuántos en familia en este momento están clamando también, oh Dios, por una respuesta a su necesidad, por la salud de sus cuerpos, por tu protección, por tus cuidados. Y por eso te pedimos, Señor, que te dignes a escuchar nuestro ruego y que nos ayudes y nos envíes ayuda desde tu santuario. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que están bajo los efectos de esta pandemia que ha tocado al mundo. Y te rogamos, oh Dios, que les ayudes, que la fe no falte en sus corazones y que esta prueba, Señor, sea para que ellos puedan consagrar más y más su vida a ti. Sé con aquellas familias, Señor, que están aisladas, que están en cuarentena. Padre Santo, ayúdales, provéeles para sus necesidades diarias. Padre Santo, sabemos que ninguna prueba que tú permites que pase en el mundo y que toque, Señor, con tu pueblo viene en vano, sino que viene, Señor, para que nosotros nos ejercitemos en la misericordia que tanta falta nos hace. Por eso te pedimos, oh Dios, que haya compasión, no solo, Señor, para los enfermos que en esta pandemia están sufriendo. Tú sabes, Señor, que esta lista de enfermos que te hemos presentado no es, Señor, de estos últimos días. Son hermanos nuestros que desde años atrás vienen padeciendo. Y gracias, Señor, porque tú les has sostenido y los seguirás sosteniendo hasta el final. Pero te rogamos, oh Dios, por ellos, por sus familias, Padre Santo, para que tú puedas fortalecerles, para que tú, Señor, puedas colmar de paciencia a aquella persona que lo atiende, que está con él, Señor, o con ella. En este día, pues, Señor, oramos por todos los ancianitos, por nuestros hermanos que están en los Estados Unidos. Tú sabes, Señor, que hoy hay temor donde quiera que estemos. No hay pueblo, Señor, en la tierra donde no se esté viviendo en temor, con miedo, Señor, a enfermarse. Pero te rogamos, Señor, que tus hijos e hijas que habitan no solo en los Estados Unidos, sino en las diferentes partes de la tierra, podamos tener fe en ti, podamos mantenernos en comunión contigo, pues tu palabra nos enseña que por nada debemos de estar inquietos o afanosos, sino que deben de ser conocidas nuestras peticiones ante tu presencia con acción de gracias y ruego. Y por eso te rogamos, oh Dios, que cada uno de nosotros pueda unirse a ti para presentar, Señor, en el momento preciso la necesidad. Bendice a aquellos seres queridos que van de viaje. Tómalos en tus manos, líbralos, Señor. Guarda sus vidas, que puedan conducirse en el temor tuyo,
para que ellos puedan ser guardados en tu gran amor. Te rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos. Te pedimos, oh Dios, por este pueblo, para que un día, Señor, pueda despertar las familias al llamado tuyo y convertirse al Evangelio de Jesucristo y dejar las vanidades. Padre Santo, te rogamos por aquellos que han caído en las garras del vicio, que están tirados, Señor, a la perdición, a las drogas, y cuántos males hay en el mundo. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a presentarles tu santo evangelio, que es el único remedio que puede curar sus males. En esta hora, pues, Señor, oramos también por nuestra iglesia presbiteriana en Guatemala y en todo el mundo. Padre, tú conoces todo lo que tenemos que hacer como hijos tuyos y cuál es nuestra misión en este mundo. Pedimos por sus pastores, por sus ancianos, por sus diáconos y diaconisas, por todos aquellos, Señor, a quienes tú les has dado un don para ejercitarlo, que ya sea en familia, Señor, o con los vecinos, podamos compartir tu palabra. En este día, pues, Señor, clamamos a ti. Ponemos nuestras vidas delante de tu santa presencia y te rogamos, Señor, que en este momento en el que el mundo experimenta tu ira santa, nosotros seamos guardados y ayudados, Señor, para pasar esta prueba de fuego. Ponemos a los niños, a los jóvenes, a todos en tus manos y ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Les invito para que con gozo en nuestros corazones podamos cantarle a ese Dios supremo que nos tiene en sus manos día con día. Recibir la gloria, al que es digno, recibir el honor, al que es digno, recibir la gloria, al que es digno, recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
para que puestos de pie podamos alabarle en esta hora y cantar alabanzas a su nombre. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Así como estamos de pie, les invito para poder inclinar su rostro y llevaremos a cabo nuestra oración de iluminación. Señor Jesús, nos presentamos delante de ti reconociendo que eres un Dios grande y maravilloso. Te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar y en esta hora te pedimos que tú puedas abrir nuestra mente y poder poner un sentido de gratitud en nuestros corazones para poder aprender de tu palabra, Señor. Señor, danos esa reverencia que necesitamos y poder aprender mucho de lo que tú necesitas enseñarnos, Señor, para poder ponerlo en práctica afuera y poder ser ejemplo para otras personas. Todo esto te lo pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a quien trae tu palabra y que puedas tú ser, que tu Espíritu sea el que ponga sus palabras, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el periodo de la lectura de la palabra del Señor y vamos a invitar a los hermanos ya nombrados para que lo puedan hacer, y de esta manera pues tenemos nuestra lectura en Éxodo 24, 1, 18, San Juan 6, 60, 71 y Hechos 7, 10 al 15. En Éxodo 24, del 1 al 18, la palabra de Dios dice así: Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto
y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó y a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube evangélica en San Juan, su capítulo 6 y su versículo 60 al 71. La palabra del Señor nos dice de la manera siguiente. Ustedes, hermanos, hermanas, pueden leer ahí donde están, y los que nos ven en casa también escuchar o leer la palabra de Dios si tienen una Biblia en su mano. Palabra de vida eterna. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde en el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablad de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. La palabra del Señor en el libro también de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versos 10 al 15, dice de la manera siguiente: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto,
el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Amén. Vamos a abrir el himnario de fe y alabanza, hermanos, en el canto número 57. Su tema es Cerca de ti, Señor. Hermanos, en esta mañana agradecemos al Señor porque tenemos un momento más para el encuentro con su santa palabra, la Santa Biblia. Hace 8 días, hermanos, teníamos un culto de acción de gracias a Dios por la Biblia. Y hablábamos, hermanos, específicamente cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Y llegamos, hermanos, a la conclusión que para interpretar la Sagrada Escritura es necesario que el cristiano tenga en su corazón el Espíritu Santo,
que es prácticamente la luz de Dios que nos hace entender, que nos ilumina, nos enseña y pone de guía la revelación divina en el corazón humano. Hermanos, esto explica por qué muchas personas leen la Biblia, pero no la entienden. No ponen en práctica sus mandamientos. Es muy maravillosa, pero simplemente la ven como un libro, ¿verdad?, de más en la vida, no como la palabra del Señor. Hermanos, también pudimos ver que para poder tener el Espíritu de Dios es necesario creer al Evangelio, y esto significa entregar nuestra vida total, sin reservas, a Jesucristo. Eso es, hermanos, en sí, creer al Evangelio. No es sencillamente, hermanos, tener conocimiento que Jesucristo vino para salvar al mundo. Muchas personas, hermanos, este es el concepto general que tienen de Jesús. No, claro, Él es el Salvador del mundo, pero no han entendido, hermanos, que Él es parte del mundo y que necesita recibir personalmente a Jesús, creer la buena noticia, que por sí, hermanos, es el mensaje central de la Biblia. Pero, hermanos, cuando ya hemos entendido que estamos en el plan de salvación del Señor, también, hermanos, la Biblia o Dios mismo nos indica a través de la Biblia que es necesario que el creyente sea responsable de estudiar las Sagradas Escrituras. Una de las grandes recomendaciones, hermanos, pudimos verlo en las lecturas de hace 8 días, que el Señor le dio a Josué, es que nunca debería de apartarse de él el libro de la ley, sino que de día y de noche tenía que meditar en él, para que él pudiera prosperar en su camino y para que todo le saliera bien. Entonces, hermanos, hay instrucciones. El apóstol Pablo también le pide a Timoteo, ¿verdad?, que él procure ser hallado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa o traza bien o interpreta bien la palabra de Dios. Esto quiere decir, hermanos, entonces, que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad profunda por estudiar las Escrituras. Por eso, hermanos, es que ustedes, quizá a muchos les está haciendo falta venir a la casa de Dios, porque no tienen ese hábito de leer la Biblia, de escuchar la Biblia, de escudriñarla en el hogar, sino que únicamente nos hemos concretado al templo. Pero, hermanos, es deber el creyente tener a diario un encuentro con la palabra del Señor. Y también, hermanos, a veces entramos en temores, por ejemplo, como la situación que estamos viviendo, porque desconocemos, hermanos, lo que la Escritura enseña acerca de los tiempos. Hemos dicho, hermanos, que la palabra del Señor encierra toda la historia humana, desde la creación del mundo y cómo finalizará la vida de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Aunque hay muchas cosas, hermanos, que todavía no se han escrito en la historia humana, la Biblia ya las reveló y se van a cumplir al pie de la letra, nos guste o no nos guste, porque Dios, hermanos, ha trazado la historia del hombre a través de las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, concluimos diciendo que también el significado de un pasaje de la Biblia se descubre leyendo la Biblia en su sentido normal. Óigase bien, hermanos, no tenemos nosotros por qué preocuparnos y pensar que quizá lo que estamos leyendo no quiere decir eso. No, la Biblia dice lo que dice, hermanos, y en este idioma, fíjese, Dios nos habla claramente. La Biblia dice no matarás, y yo no tengo por qué estarle buscando vueltas a ese mandamiento.
La Biblia dice que no debo de tener imágenes delante de la presencia del Señor, y yo no tengo por qué, hermanos, estar investigando si así es o no es así. Dios lo dice claramente en su santa palabra. Pero, hermanos, eso se descubre cuando leemos la Biblia en sentido normal. Oiga bien, no con aquel interés de descubrir cosas que la Biblia no dice. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con algunos consejos, cómo interpretar la Biblia. Y vamos a mencionar cuando menos, hermanos, dos cosas muy importantes que debemos de considerar de las Santas Escrituras. Hermanos, encerradas en estos aspectos, como ya hemos mencionado, hermanos, debemos de tener bien en nuestra mente. Oiga bien esto, hermano o hermana, que la Biblia es el libro de Dios. No es un libro, hermanos, ¿verdad? Cualquiera. Es el libro de Dios, que le ha dado al hombre para que le conozca, para que se conozca a Él y para que se relacione con Él. Esto, hermanos, debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque muchos a veces pensamos que ciertas partes de la Escritura son útiles. No. Si nosotros leemos, hermanos, el reconocimiento apostólico, el apóstol Pablo dijo claramente: toda la Escritura es divinamente inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y eso, hermanos, lo vamos a ver en esta mañana. Entonces, debemos de tener siempre en mente, hermanos, cuando abrimos este santo libro que denominamos Biblia. Muchas personas quieren hablar con Dios, ¿verdad, hermanos? Ese es el deseo, platicar con Dios. Pues aquí Dios nos habla a nosotros, hermanos. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros. Por eso es que siempre, hermanos, estamos enfocando que el culto a Dios es un diálogo, donde nosotros cantamos, oramos, nos expresamos ante la presencia del Señor, pero llega el momento central del culto, que es tener nuestro encuentro con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver estos aspectos, ¿verdad? Entonces, la Biblia es el libro de Dios. La Biblia, hermanos, tiene dos grandes secciones. El Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros, ¿verdad? Que forman, hermanos, lo que se le llama en doctrina el canon sagrado. 39 libros. Y tenemos el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la Biblia inicia con el Génesis, donde se narran, hermanos, todos los principios de la creación. Está el principio de la salvación, y todo principio que nosotros querramos encontrar, hermanos, está en el libro de Génesis. Y es más, hermanos, ahí está las raíces doctrinales de la fe cristiana, en este sagrado libro. El Génesis quiere decir, hermanos, simplemente el libro de los comienzos o de los principios. Así, hermanos, ¿verdad? En un sentido general. Y termina, hermanos, con termina, hermanos, el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, que anuncia, hermanos, la venida de Jesucristo para restaurar a las familias de la tierra. Hermanos, fíjense que es un contenido muy maravilloso. El Nuevo Testamento, hermanos, inicia con el Santo Evangelio según San Mateo, que narra, hermanos, la genealogía primeramente, y después enmarca la historia de cómo el Señor Jesús se hace presente al mundo
especialmente, hermanos, para salvar al pueblo de Israel y a la humanidad perdida. Y finaliza, hermanos, con el Apocalipsis, o sea, la revelación. Esto, hermanos, es parte de la historia que no se ha escrito y parte que ya se escribió, en el cual, hermanos, se menciona cómo realmente uno va a terminar, ¿verdad?, su carrera sobre la faz de la tierra y cómo el mundo va a terminar. Por eso, hermanos, es muy importante, ¿verdad?, estudiar la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, tiene muchos tipos de literatura. Y vamos en esta mañana solo a ver, hermanos, dos cosas muy importantes. La Biblia, en primer lugar, hermanos, es un libro histórico. Fíjese, un libro, hermanos, histórico. Hermanos, sus libros principales de historia son el Antiguo Testamento y especialmente el libro de los Hechos. Eso es, hermanos, ¿verdad?, el gran contenido de la Biblia en una primera parte. En estos libros de historia, fíjese, Dios revela el plan para la historia, como ya lo hemos mencionado. Cuando lo leemos, nosotros podemos tener en la mente los siguientes interrogantes. Quizá, ¿verdad?, de muchos solo se interesan en saber lo que pasó en tiempos pasados. Hasta ahí nada más. Solo conocimiento. Pero no, hermanos, la historia de la Biblia tiene un contenido muy especial para cada uno de nosotros el día de hoy. Las interrogantes o las preguntas que podemos hacernos cuando leemos historia en la Biblia son los siguientes. ¿Qué me dicen los libros de historia sobre el plan de Dios o el papel que debemos de desempeñar como creyentes? ¿Qué modelos positivos o negativos presentan estos libros de historia? ¿Por qué y para qué Dios permitió que se escribieran estas cosas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en algún momento vamos a hallar malas acciones en la Biblia, ¿o no es así? ¿Por qué mandó Dios a escribir eso? Esa es la pregunta de muchos. Para muchos eso no debería de aparecer si es libro sagrado, pero también vemos buenos ejemplos, ¿verdad? Y eso sí, nos gusta que estén en la Biblia, pero ojalá que así como nos gustan que estén en la Escritura, nosotros podamos apreciar para qué son. Y quiero, hermanos, en esta mañana que tomemos un sencillo ejemplo de lo que es historia bíblica. Voy a invitarles, usted puede abrir su Biblia donde está, en el Génesis capítulo 12. Y por el momento solo leemos el versículo 3. Dice este texto de la Escritura: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este texto, hermanos, lo estamos leyendo en un libro histórico de la Biblia. Si yo les pregunto, a leer así superficialmente, ¿entendió usted este texto de la Escritura? Bueno, para un lector de la Biblia es fácil decir, sí, yo lo entendí. Pero para alguien que inicia leyendo la Escritura, quizá la interrogante que nace al leer este texto es, bueno, ¿me lo dice a mí? ¿O a quién se lo dice? ¿A quién le está hablando la Biblia? Y es por eso, hermanos, que debemos de tomar en cuenta el principio anterior que se nos daba acerca de la interpretación de las Sagradas Escrituras, que tenemos que encontrar el significado del pasaje en las Sagradas Escrituras. Y para ello, hermanos, yo quiero invitarles para que abramos la Biblia en Génesis, entonces, capítulo 12, y ahora sí, vamos a buscar, ¿verdad?, del versículo 1 al versículo 4. Y vea, hermanos, ¿a quién está hablando Dios directamente en este pasaje?
Dice la lectura de la palabra así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, eso es leyendo parte del contexto de este pasaje. Hermanos, entonces cuando en nuestra mente hay interrogantes, nosotros podemos empezar a entender la Escritura. La primera pregunta que decíamos, ¿verdad?, que debemos de tener en la mente, bueno, ¿qué me dicen estos libros sobre el plan de Dios, ¿verdad?, para mí, para hoy, ¿verdad?, para el hombre. Hermanos, en primer lugar, lo que leemos y lo que logramos entender es lo siguiente: Dios tomó a un hombre llamado Abraham y lo separó de su familia, enviándolo a una tierra lejana, con el propósito de formar una nación para bendecir a todas las familias de la tierra. Hermanos, para poder comprender nosotros, fíjese, la vida, la misión de este varón y para qué Dios lo separó de su familia, tenemos que leer la historia de Abraham, que está registrada de los capítulos del 12 hasta el capítulo 25 y versículo 11 del libro de Génesis. Esa es la manera, hermanos, en que nosotros tenemos que ver las Sagradas Escrituras. Allá hay una historia, hermanos, muy especial. Pero ¿para qué, hermanos? ¿Qué beneficio nos trae a nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo nos afecta a nosotros el día de hoy la lectura de la historia de la Biblia? Hermanos, para los creyentes en Cristo Jesús, esta historia nos ayuda a entender el papel que debemos de desempeñar los creyentes es vivir en obediencia, creyendo a Dios y haciendo todo lo que Él nos mande hacer. De esto, hermanos, fíjese que la historia pasa a ser entonces, hermanos, un ejemplo de vida para los creyentes el día de hoy. Por eso, hermanos, es que la Biblia no debemos de leerla sencillamente, ¿verdad?, solo por leerla, sino que debemos de tratar de sacar qué provecho, hermanos, encontramos en ella para nuestra vida. Luego, hermanos, también se nos presenta un modelo positivo. La vida de Abraham, hermanos, aún con sus flaquezas, sus momentos de debilidad ante la presencia del Señor, nos presenta un modelo positivo de lo que es la fe y la obediencia a Dios. Hermanos, en el ambiente cristiano, a este varón se le conoce como el padre de la fe. Y nosotros, hermanos, entonces de él podemos tomar este modelo para que nosotros podamos hoy servirle al Señor. Y, hermanos, ¿para qué nos va a servir? ¿Por qué, hermanos, nosotros fijarnos en la vida de estos seres humanos? Porque fueron seres humanos. Oigamos bien, hermanos, los escritores de la Biblia fueron hombres, no fueron ángeles. Los escritores de la Biblia, hermanos, eran seres como nosotros, ¿verdad? El escritor de Santiago, ¿verdad?, él dice que eran sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Pero, hermanos, nos sirven entonces para entender que todo hombre, que toda mujer, que todo ser humano que quiera vivir en relación con Dios y creerle a Él, su vida va a ser afirmada en el poder de Dios. Entonces, hermanos, la historia, fíjese, nos ayuda a comprender entonces cómo debemos de vivir en relación con Dios. Cómo debe de ser nuestra fe íntegra en el Señor y cómo debemos de obedecerle en todo cuanto demanda de nosotros.
Y yo le invito, hermanos, hay muchos pasajes de la Biblia que son maravillosos. Y hay otros pasajes que quizá no nos gusta leerlo porque contienen cosas desagradables. Pero recuerden, hermanos, que nosotros también necesitamos ver los efectos desastrosos del pecado para que nosotros, hermanos, nos abstengamos de pecar delante de la presencia del Señor. Pero vamos a ver, hermanos, otro aspecto. También, hermanos, aunque se clasifica que la Biblia tiene 5 libros de la ley, yo quiero decirles algo, hermanos, que quizá va a parecer controversial. Para mí, la Sagrada Escritura es la ley de Dios. O sea que es un libro de leyes, de mandatos. Oiga bien, hermano, no es un libro cualquiera. La Biblia no simplemente da consejos, sino que la Biblia, hermanos, fíjese, da principios que el ser humano debe de seguir al pie de la letra para vivir en una íntima relación con Dios. Los libros de la ley se contemplan, hermanos, como los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Qué revelan estos libros? Si usted los lee, estos libros, hermanos, revelan la santidad de Dios. La santidad de Dios, hermanos. La palabra santo significa limpio, puro, perfecto. Y eso, hermanos, nos enseñan estos primeros 5 libros de la Biblia, la santidad de Dios y su relación con la humanidad por medio del pacto. Oiga bien, hermano, Dios tiene un convenio con nosotros, tiene una alianza con el hombre. Y están descritos, hermanos, las condiciones en este libro de la ley. Y al igual que los otros libros de historia, debemos de tener preguntas que nos ayuden a comprender su propósito para el cual fueron escritos. Y estas pueden ser las siguientes. ¿Qué me dicen esos libros de la santidad de Dios? ¿Ha entendido usted? Porque ante su presencia debemos de estar con reverencia. Que aún nuestras palabras, hermanos, debemos de pensar qué hablamos, qué decimos delante de la presencia del Señor. ¿Hemos entendido nosotros qué nos dicen esos libros acerca de la santidad de Dios? También, hermanos, como esta ley fue dada directamente a un pueblo, debemos de preguntarnos, bueno, ¿qué necesitaba hacer Israel para mantener su relación de pacto con Dios? Para que no se rompiera, en palabras vulgares, hermanos, el trato que Dios había hecho con ellos, para que ellos pudieran recibir todas las bendiciones del Señor. Una tercera pregunta: ¿existirán principios, hermanos, del antiguo pacto que todavía tienen valor el día de hoy para nosotros? Esa es una pregunta, hermanos. Para muchos, cuando leen, hermanos, estos libros de la Biblia, dicen, no, es que eso era el antiguo pacto, y menosprecian la palabra del Señor. Pero preguntémonos nosotros si hay algo bueno para nosotros en esos libros. Quiero invitarles a leer, al igual, hermanos, que en la parte de los libros históricos de la Biblia, un texto que encontramos en Levíticos, capítulo 11 y versículo 44. Este texto dice de la manera siguiente, Levíticos 11 y versículo 44. El Señor dijo, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y me seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y hermanos, el consejo para cada uno de los que nos están escuchando en esta mañana es este. Si leemos el texto aislado, ahí nos quedamos. Y no nos dice mucho para nosotros. Simplemente lo que podíamos concluir es, bueno, dice que como Dios es santo, también nosotros debemos de ser santos. Pero la pregunta es,
¿En qué debemos de ser santos? Esa es la pregunta, hermanos. Y para poder responderla, si usted lee, hermano, este capítulo, fíjese, Dios dice que es santo, es limpio en sus acciones, y por lo tanto, nosotros, sus criaturas, como descendientes de Él, como seres creados por Él. ¿O no es así, hermanos? Pregúntese usted, ¿de dónde vengo yo? ¿Cuál es nuestro linaje principal? La Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como somos creados y a semejanza de Dios, dice que también nosotros debemos de ser santos. Y aquí, hermanos, la parte principal que abarca de la santificación es que para santificarse el pueblo de Israel no debía de comer animales inmundos, prohibidos en las Sagradas Escrituras, animales y aves. Fíjense, hermanos, para muchos la santidad solo es interior, pero hermanos, saben que para el Señor también Él le interesa nuestro cuerpo. ¿O no le interesará al Señor nuestro cuerpo, hermanos? Alguien piensa que lo que únicamente se salva es el alma. Y saben ustedes que la Biblia predica, hermanos, salvación integral. Porque la Biblia dice que cuando nosotros muramos, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? ¿Se va a desintegrar y va a terminar su función? No, si usted lee la Escritura, la Biblia enseña, hermanos, que después de la muerte hay vida y que el hombre resucitará y se levantará dentro de los muertos. Y por eso, hermanos, este pasaje de Levítico es muy importante, porque oiga bien, nos presenta la santidad de Dios y también, hermanos, invita al hombre a santificar su cuerpo. ¿O no es así, hermanos? Su cuerpo. Si usted lee, hermanos, Dios les da todas las reglas alimenticias. Yo quisiera que en esta mañana reaccionáramos, hermanos, a esto. Se dice que esta pandemia, hermanos, fue provocada. Esta es una verdad de las hipótesis, ¿verdad? Porque para mí no es si es verdad o es mentira, no lo sé, ¿verdad? Pero una de las corrientes que dice que esta pandemia surgió porque ciertos habitantes de determinado lugar comieron animales que no deberían de comer. Y si fue así, hermanos, solo miremos qué gran daño le han hecho al mundo. ¿O no es así, hermanos? Miremos entonces, hermanos, la Sagrada Escritura, cómo tiene valor, no solo para el momento en que el Señor habló directamente a su pueblo Israel, sino que también, hermanos, tiene una relación directa con el hombre de hoy. Y si empezamos a analizar, hermanos, cuántas enfermedades son transmitidas al hombre por los animales inmundos. Por eso, hermanos, en esta mañana, vean ustedes qué valor espiritual tienen las Sagradas Escrituras, los libros de la ley para el hombre de hoy en día, ¿verdad? La palabra del Señor invita al hombre a cuidar su cuerpo. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Saben qué dice la Biblia que es? Es el templo donde habita ¿quién? El Espíritu de Dios. Imagínense ustedes. Nosotros muchas veces nos consideramos malos, nos consideramos, perdonen la expresión, ruines, inservibles, llenos de defectos. Así nos hizo Dios, hermanos. Nosotros queremos ser defectuosos. Nosotros no queremos, hermanos, ajustarnos a los principios divinos. Por eso es que la misma palabra dice que nos hicimos mentirosos a una, porque hemos negado, hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y el Señor, hermanos, entonces en estos libros, miren, nos pone las reglas. ¿Cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo? ¿Cómo debemos de vivir una vida santa delante de Él?
Otra poderosa razón, hermanos, que encontramos en estos libros de la ley es esta, hermanos. ¿Saben ustedes que la santidad es requisito indispensable para que usted y yo podamos vivir en relación con Dios? Es requisito indispensable, hermanos. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿sabe usted para qué murió Jesucristo en la cruz del Calvario? El Señor murió para pagar por nuestros pecados. Y al derramar su sangre preciosa para limpiar nuestros corazones del pecado y para hacernos limpios, aceptos delante de la presencia del Señor. Miren, hermanos, hay muchos cristianos, entre comillas, hoy en día, que piensan que lo que hacen con el cuerpo no tiene que ver con su salvación, porque al final de cuentas lo que se va a salvar en el día del Señor va a ser el Espíritu. Y a mí me gustara, ¿verdad?, que leyeran la Biblia, ¿verdad?, no como un libro simplemente de información, como un libro de ley. El apóstol Pablo, cuando hablaba a los hermanos de las iglesias primitivas, les daba este principio: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Fíjense, hermanos, entonces los libros de la ley nos enseñan acerca de la santidad de Dios y cómo nosotros debemos de santificar nuestras vidas para ser santo y tener acceso constante a la comunión con Dios. Quiero invitarles para que leamos un último texto en esta mañana. Busquemos Hebreos 12:14. Es un texto muy especial. Dice, hermanos, en esta versión que tengo a la mano: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, fíjense la gran utilidad de la Biblia en sus libros de la ley. ¿Qué nos dicen a nosotros? Y miren, en esta mañana podríamos encontrar mucho contenido más acerca, hermanos, de cómo estos libros nos pueden instruir para una buena relación con Dios. Aunque hay muchas prácticas en el Antiguo Testamento que hoy la iglesia del Señor ya no está obligada a guardarlas, hay principios generales, hermanos, en los libros de la ley que no debemos de olvidar y que Jesús, hermanos, en sus mensajes hizo énfasis a ellos. ¿Saben cuáles son, hermanos? Hermanos, una última referencia que tenemos, hermanos, acerca de la gran utilidad de estos libros de la ley, los encontramos, hermanos, en la misma Biblia. Jesús dijo en San Juan 14:15 al 17: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. La base, hermanos, para recibir el Espíritu de Dios es haber recibido a Jesús, haber sido lavado con su sangre preciosa y ahora, hermanos, estar dispuestos. Fíjese
a poner en práctica los mandamientos de Dios. Y eso nos enseña la ley. Yo quiero invitarles, hermanos, en esta mañana entonces que le demos gracias a Dios por el contenido de la Biblia, porque es un contenido especial, fíjese, para nuestra relación con Dios. Es el libro de vida, es el libro, hermanos, que nos ayuda a relacionarnos con el Señor. Quiera el Señor entonces que lo que hemos meditado en esta mañana acerca de estos dos géneros, ¿verdad?, de literatura que tiene la Biblia, como son la historia y la ley de Dios, nos ayuden a encontrar el camino verdadero hacia la vida eterna. Oremos al Señor. Amante Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque hemos visto, Señor, algunos principios que nos ayudan a interpretar tu palabra. Gracias, Señor, porque en la historia escrita podemos comprobar que tú eres real, eres fiel y que tu intención es salvar al hombre de su pecado. Gracias te damos, Señor, porque en los libros de la ley encontramos las normas de vida. Encontramos, Señor, nuestro quehacer delante de tu presencia y cómo, Señor, alcanzar tus promesas eternas. Por eso te rogamos, oh Dios, ayúdanos a entender siempre tu palabra, aplicarla a nosotros para que cada día seamos más y más limpios delante de tu santa presencia. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber escuchado la meditación de la palabra, que creo que fue clara para nosotros, y sabiendo que hemos creído en el Señor, vino a darnos esa seguridad que Dios quiere que tengamos en la vida, cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que es el valor que Jesucristo tiene en nuestra vida. Vamos a cantar el himno número 157 en el himnario de fe y alabanza. Les invito, hermanos, para que todos juntos cantemos este hermoso himno. Despertad, despertad, oh cristianos. Despertad, despertad, oh cristianos, nuestro sueño funesto dejar, que el cruel enemigo se acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, que lo soy de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad y bruñid vuestras armas, nuestro domo ceñid de verdad, y calzad vuestros pies apresados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestir vuestro pecho con la gota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo, acudir con anhelo a tomar, confiando que el dardo enemigo no la pueda romper ni pasar.
antorcha del mundo, de esperanza el yelmo tomar, y en brasa de la fe el escudo, y sin miedo correr a luchar. No temáis, pues de Dios revestidos, el enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra del Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar. Es un momento especial, hermanos, para dedicar nuestras ofrendas al Señor en respuesta a su palabra. Voy a invitarles para que en este día dedicamos no solo la ofrenda que ha venido a la casa del Señor, sino también la ofrenda que nuestros hermanos en su hogar han dedicado para la obra de nuestro Dios, para el huérfano, para el necesitado y el desamparado. Oramos al Señor. Dios eterno, venimos ante ti, Señor, a ofrecerte nuestra acción de gracias por medio de las ofrendas. Gracias, oh Dios eterno, porque has tenido compasión de nosotros, proveyéndonos para el sustento. Te agradecemos, oh Dios, porque tú has sido fiel para con nosotros. Señor, y en respuesta a tu palabra, dedicamos humildemente los diezmos, las primicias, las ofrendas de gratitud, y rogamos, oh Dios, que las aceptes, que sean, Señor, para el sostenimiento del huérfano, de la viuda y del desamparado, como también, Señor, para el mantenimiento de tu casa. En esta hora, pues, Señor, te rogamos una bendición para el dador alegre, para aquellos hermanos nuestros que a la distancia también, Señor, han enviado su donativo para el trabajo de tu obra en este lugar. Bendice, Señor, sus vidas, bendice el trabajo honesto y honrado y sacrificado de tus hijos y de tus hijas. Y te rogamos, Señor, que tu bendición permanezca siempre en todos los hogares de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios nos ha permitido poder glorificar el nombre del Señor, escuchar su palabra, y les invito, hermanos, a cantar este himno que se encuentra también en el himnario de fe y alabanza, el número 249, la gloriosa aparición. Así es de que les invito que lo hagamos con todo nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, nuestro cántico, nuestra voz. Día de victoria y gozo celestial, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De la tierra al cielo Él nos llevará, a su seno paternal. En las nubes Él vendrá, en
la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores, ya no más afán, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Hermanos, voy a invitarle que donde quiera que usted se ponga de pie y recibamos la bendición de lo alto. Que Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios amante, gracias te damos porque nos das la alegría de vivir y de gozarnos en el culto de adoración a ti. Ahora, Dios eterno, que hemos invocado esta bendición para tu pueblo, rogamos, Señor, que se cumpla en todos los hogares, cercanos y lejanos, donde adoramos y glorificamos tu santo nombre. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Hermanos, buenas tardes. Que la paz de Cristo sea en nuestros corazones y en el seno de cada familia. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Amén.